Está con nosotros el arquitecto Franklin Torres, como ya lo habíamos manifestado, presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano. ¿Cómo es este asunto de que han detectado anomalías en el sistema de control bananero? Explícanos un poco, don Franklin. Buenos días. Buenos días, muchas gracias primero por la invitación y por preferir siempre a lo nuestro, que es lo mejor, eso sí, Por siempre. supuesto, claro que sí. Gracias. Muy agradecido. Bueno, nosotros ya creo que hace algunos tiempo en alguna entrevista ya habíamos hablado sobre esto. Se acuerda que le mencionábamos que había permisos falsos, que había hectáreas falsas, que había códigos falsos y eso de alguna manera competía ilegalmente contra los productores independientes serios, legales, que de alguna forma tenemos nuestras fincas desde hace mucho tiempo y que obviamente servía para proteger intereses, ¿no? El interés económico de no pagar el precio mínimo de ostentación al productor bananero era un pretexto para no firmar contratos y era un pretexto también para no presentar cauciones, ¿no? Eso fue lo que realmente ha ocurrido. Aquí hay un beneficiario que ha sido, obviamente, los corruptos que hubo dentro del Ministerio de Agricultura, que los denunciamos hace mucho tiempo, y también algunos exportadores, porque no son todos, eso hay que aclararlo, que de alguna manera se beneficiaron de esta situación, lucrándose indebidamente del productor bananero del país. Eso es lo que ha sucedido, es lo que ha pasado. En la realidad, de una manera ilegal se crearon estos códigos falsos, estas hectáreas falsas, también para disfrazar las siembras ilegales que tantas veces hemos conversado con usted y que de alguna forma ha sido competencia ilegal para los productores independientes bananeros. O sea, en otra palabra, ¿verdad? Se creaban códigos ficticios que representaban miles de hectáreas, ¿verdad? Y con eso era el instrumento para poder exportar y no necesariamente exportar limpiamente, sino como lamentablemente está ocurriendo ahora, que se están descubriendo, ¿verdad? Exportaciones de banano, pero en realidad es droga. Así es efectivamente como ha ocurrido, don Franklin. Bueno, no necesariamente tiene que estar vinculado lo uno con lo otro, ¿no? Pero obviamente este sistema fraudulento que se implementó en el Ministerio de Agricultura hace mucho tiempo y que ahora el señor ministro lo está dando a la luz, realmente lo que hizo fue eso, ¿no? Fue de alguna manera incumplir con la ley del banano. La ley es clara: para usted poder exportar una caja de banano tiene que tener firmado un contrato o tener un hectareaje suficiente que garantice las cajas que va a embarcar. Eso es precisamente lo que no había. Cualquier exportador podía coger estos códigos falsos. Estamos hablando de 36,000 hectáreas. Si usted multiplica por 50 cajas de hectárea, estamos hablando, es realmente una cantidad increíble que tenían para de alguna forma sacar fruta del país. Estamos hablando cerca de 1.800.000 cajas ilegales que competían con las fincas que teníamos aquí en el país, y obviamente la falta de control del parte del Ministerio de Agricultura del gobierno ha llevado esto a perder la trazabilidad del producto, que es algo tan importante en cualquier lugar del mundo, saber de dónde sale esa fruta, con qué código sale, y eso es realmente lo que se perdió durante ese tiempo. Las 9 de la mañana, 24 minutos. La entrevista continúa con más preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez. Sí, buenos días, arquitecto Franklin Torres, ¿cómo le va? Uno de los problemas más complicados que están viviendo los exportadores, las empresas exportadoras de banano, es el tema de la contaminación de los contenedores con cocaína. Estoy viendo aquí que datos policiales muestran que 47.5 toneladas de cocaína fueron encontradas en cargamentos de banano, aun cuando las exportaciones de la fruta se redujeron en aproximadamente 6.4 respecto al 2021. ¿Qué es lo que realmente, cómo tratar de solucionar este tema? No, el asunto de los famosos escáneres, no sé si ya están funcionando o no, pero más allá de eso, claramente
no solamente han habido contenedores obviamente de banano que se han contaminado, también hay muchas veces contenedores de pescado, en fin, pero ¿cuál sería realmente la forma para que esto se pueda contrarrestar y que las exportaciones de bananos no se vean, no sufran de este cáncer que ahora es la contaminación con droga, arquitecto? Bueno, hay que comprender que aquí por el país circulan más de 1.000 contenedores diarios de banano. En determinados días llegamos a los 1.600, 1.800 contenedores en los días pico de embarque, y eso realmente es imposible tratar de controlar manualmente, físicamente. Y como usted lo ha dicho y como lo habíamos pedido desde hace más de 2 años, le habíamos pedido al gobierno nacional, incluyendo creo que al ministro anterior del señor Lenín Moreno, le habíamos dicho que la instalación de los escáneres es la única forma de controlar debidamente, no de terminar, porque es difícil terminar con esta situación, pero por lo menos de mitigar, de alguna manera de ponerle control a esta situación, tanto a la entrada del contenedor como a la salida del contenedor. Tiene que ponerse el escáner que funcione debidamente y que de alguna manera salvaguarde la comercialización de banano. Nosotros los productores de banano hemos hecho ingentes gastos dentro de nuestras fincas para poder mantener a salvaguarda nuestra seguridad con cámaras de video, con seguridad de alguna forma, y eso permite que en las fincas prácticamente sea imposible contaminar un contenedor. El contenedor siempre se contamina en el trayecto entre el puerto y la finca o entre la finca y el puerto. Eso es algo que debe controlarse y la única forma de hacerlo es vía electrónica. No hay otra manera, es imposible controlarlo físicamente. La cantidad de contenedores que nosotros embarcamos diariamente no da la capacidad ni para que la Policía Nacional ni para que las aduanas de alguna manera controlen. La única forma sería con los escáneres en vía electrónica para que se controle la entrada y salida de cada puerto del país. ¿Y eso cuándo estaría funcionando, arquitecto? Esa es la pregunta del millón. Nosotros hemos venido pidiendo hace más de 2 años esta situación y no nos hacen caso. Igual como habíamos denunciado lo de los códigos falsos de las fincas falsas, lamentablemente ha tomado más de 2, 3 años para que nos den la razón. Nosotros estamos pidiendo que haga un esfuerzo el gobierno nacional, incluso los escáneres ya están aquí, solo tienen que Eso le iba a decir, que los escáneres están acá, ¿por qué es que no se los pone a funcionar? Lamentablemente hay personas que no quieren que se instalen esos escáneres y eso es difícil. Pero ¿quiénes son de esas manejar. personas? Nosotros no lo sabemos porque obviamente nosotros estamos acá en el campo y nosotros lo que hacemos es enviar el contenedor, ¿no? Nosotros creemos que el gobierno debe actuar de esta manera para de alguna manera controlar, porque no hay otra forma, como le digo, no hay otra forma de hacerlo, al menos no se va a terminar, porque eso va a ser difícil terminar con el Pero contrabando. Es que obviamente con el tema de la contaminación, ahí hay obviamente pues toda una industria pues. Y entonces pues de poder sacar droga del país, obviamente deben de haber mafias muy fuertes. Esto tiene que ser igual como el famoso radar de Montecristi, pues, que se lo tiró abajo y después nadie lo pudo volver a poner, pues. Entonces los escáneres es lo mismo, es el cuento del gallo pelón. Exactamente, esa es una labor del gobierno nacional que más que contar con los equipos necesita la firmeza suficiente para instalarlos. Yo pienso que es hora de que se haga, sobre todo por el bienestar de la comercialización del banano. Nosotros no podemos seguir siendo de alguna manera señalizados por esta situación que no nos corresponde ni a la mayoría de exportadores ni a la gran mayoría de productores. Realmente nosotros estamos fuera de esta situación y lo que queremos es seguir siendo el mejor productor de banano del mundo con la mejor calidad, pero nada más. Hugo, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Arquitecto Torres, como presidente de la FENAVE, cuénteme usted qué prevención están teniendo para el niño o cómo ven la situación de las grandes bananeras o pequeñas bananeras con referente al niño en la costa. Bueno, le puedo decir que realmente es muy difícil ahorita, o nosotros venimos de una crisis causada precisamente por esta situación de ilegalidad que ha habido dentro del Ministerio de Agricultura,
con precios muy bajos durante los 3 últimos años. Pasamos por una crisis económica muy fuerte en la mayor parte de productores. Nosotros le habíamos solicitado al Ministerio de Agricultura que se declare la emergencia para los productores agrícolas en general y para los productores bananeros en especial, con una razón especial: tratar de refinanciar nuestras deudas y tener la capacidad de financiamiento para lo que se nos viene. Nosotros, para poder de alguna manera mitigar y enfrentar el fenómeno del Niño, necesitaríamos alrededor de $2,000 por hectárea para hacer labores de zanjas, construcción de muros, de instalación de bombas de agua. Todo eso necesitamos ese dinero. Lamentablemente ahorita no lo tenemos porque venimos de una crisis muy fuerte, y al menos el gobierno nacional debería declarar la declaratoria de emergencia. No queremos nada más, no queremos ni kits ni nada por el estilo. O sea, desde ahora ya debería estar declarado, si ya tenemos al niño prácticamente encima, ¿no? Sí, la declaratoria debería ser ya. Solo como información les puedo decir a ustedes que en el invierno del 1997-98, que fue el fenómeno del Niño último, llovió aquí 4.600 milímetros. A la fecha, aquí en el país llevamos ya 4.000 milímetros de lluvia en promedio. Y eso es realmente casi un niño. Y si nos viene otro fenómeno similar para el próximo año, realmente estaría en muy serias condiciones las fincas bananeras. Nosotros estamos ahorita atravesando por una época de productividad baja debido precisamente a la falta de dinero y a las lluvias incesantes que hemos tenido durante este año. Es necesario que el gobierno nacional de alguna forma haga esta declaratoria que sirva, y obviamente que también de alguna manera invierta en la prevención que debería haber en los carreteros, en los puentes, en los ríos, labores que al momento no hay hecho por ningún gobierno, ni seccional ni nacional. Es decir, que la FENAVE, más allá de todo lo que usted está indicándole a nuestros oyentes, nosotros, ¿no hay alguna otra manera de exigir al gobierno alguna otra ayuda previa a que ya venga el niño? Estamos esperando que ya el niño venga y en el próximo gobierno decirle, bueno, estamos ya con el agua hasta el cuello. Bueno, nosotros seguimos insistiendo con el gobierno nacional para que de alguna manera poder enfrentar esta situación si es que llega, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno nacional está enfocado en otra situación, no tiene esa conexión con la ciudadanía, no tiene esa conexión con los productores, y eso realmente preocupa. Es lamentable que el gobierno del señor Guillermo Lasso haya caído en esta indiferencia total contra el pueblo, y que de alguna manera nos tiene en esta situación, ¿no? Y a ver, en el supuesto que gane el candidato Noboa, que es bananero, ¿ustedes creen que tendrán mayor ayuda por el conocimiento de él y experiencia del grupo? Mire, nosotros le hemos presentado a los dos candidatos, tanto a la señora Luisa Maldonado como al señor Daniel Noboa, le hemos presentado Luisa González, perdón, le hemos presentado nuestras propuestas, le hemos presentado nuestros requerimientos, y de alguna forma lo que no ha habido durante todo este tiempo es una política agropecuaria para el país. Eso es algo fundamental que no ha existido y que de alguna manera tiene que trabajarse. Solo les doy un ejemplo: si el agro estuviera bien, si la agricultura aquí en el Ecuador estuviera bien, habría capacidad de empleo para el 50% de ecuatorianos. Lamentablemente los precios de los productos agrícolas siempre por los suelos, siempre por debajo de lo que debería pagarse, con insumos altísimos. Esa es la política agropecuaria que debe implementarse en el país en defensa de los productores agrícolas del país, que al final somos pequeños inversionistas que de alguna forma confiamos en nuestro país, que seguimos invirtiendo en el país, pero de alguna forma tiene que corresponderse eso con precios adecuados para nuestros productos, para que podamos seguir manteniéndonos, para que podamos tener la sostenibilidad de nuestras fincas y de alguna manera sacar al Ecuador adelante. Es lo que les pedimos a los dos candidatos. Nosotros no tenemos bandera política, nuestra bandera es del país, nuestra bandera es del Ecuador, y queremos que siga siendo así. Muchas gracias, arquitecto. Sí. A raíz de la guerra iniciada por Rusia a Ucrania, se afectaron los mercados de esas zonas, ¿verdad? Y consecuentemente hubo dificultades en cuanto al poder recuperarlos, ¿verdad? ¿Cómo estamos en este momento en cuanto a mercados internacionales? ¿Recuperados unos, abiertos otros o perdidos en otros casos? Bueno, en ese sentido ha habido mucho manejo de parte del sector exportador como un pretexto para bajar el precio de la caja internamente.
Le puedo decir que el año anterior, que fue la afectación de la guerra sobre todo en Rusia, a Rusia se le vendió 7% más que en el 2021, con plena guerra. Lo que sí sufrió algo de disminución fue la fruta que llegaba a Ucrania, porque precisamente el puerto que se usa, el puerto de Odessa, fue uno de los más atacados y todavía no está habilitado para recibir. Sin embargo, nosotros ahora embarcamos para Ucrania por otros puertos y sigue llegando la fruta a Ucrania. Pero como le digo, a Rusia hemos subido casi un 7% el año anterior y seguramente este año vamos a subir un poco más. Así es que la afectación de la guerra realmente no hubo. Lo que nos afectó la guerra, para darles un ejemplo, fue el precio de los fertilizantes. Exacto. Nosotros antes comprábamos un saco de fertilizante entre 18 y 19 dólares. Subió hasta 65 dólares el saco de fertilizante. Eso realmente nos liquidó y el gobierno nunca prestó atención a esta situación y obviamente esa ha sido una de las causas también para que la productividad baje este año. Hoy el precio del fertilizante sigue alto, estamos hablando alrededor de los 30 dólares que está el precio del fertilizante, lo cual constituye sin duda una afectación al presupuesto, al costo de los productos agrícolas del país, ¿no? ¿Cómo estamos en mercados en otros países, por ejemplo, con Estados Unidos actualmente? Mire, Estados Unidos tiene una consideración especial. Estados Unidos es gobernado o es de alguna manera alimentado su producción de parte de las transnacionales y mucha de la política de importación de banana a los Estados Unidos depende de las transnacionales. Las transnacionales siempre van a dar preferencia a sus fincas propias y las fincas propias de las transnacionales las tienen en Centroamérica. Aquí no es que hemos perdido espacio porque ni por el precio, ni por calidad, ni nada por el estilo, sino es una situación geopolítica de parte de las transnacionales que a ellos les conviene más sacar su fruta obviamente de Centroamérica, que le queda mucho más cerca que la de Ecuador, que muchas veces tienen que pasar el canal de Panamá y tienen que pagar un flete más alto de los barcos. Arquitecto Torres, estamos prácticamente a punto ya de formalizar el acuerdo comercial con China y también con Costa Rica. Usted sabe que eso dependerá pues finalmente de la Asamblea Nacional, que tendrá que instalarse en una fecha todavía no prevista. En el caso de Costa Rica, somos competidores en el tema del banano, ¿no? Y en el caso de China, ¿qué ventaja vamos a sacar de este acuerdo? En lo que corresponde a banano, por ejemplo. Sin duda alguna, con China se nos abre una puerta, pero grandísima, porque obviamente, perdón, al no tener ese impuesto que tenemos en la actualidad y esas trabas actuales, obviamente nos servirá para expandir nuestro mercado. Recuerde que China es el primer país poblado del mundo y de alguna forma alimentar toda esa población requeriría por lo menos sembrar 3 veces el Ecuador de banano para poder abastecerles, ¿no? Y en cuanto a Costa Rica, le cuento que la situación del banano en Costa Rica decrece cada año. Ellos cada año tienen menos banano. En realidad no son los competidores nuestros ahora. El competidor nuestro ahora es Guatemala. Costa Rica está dando preferencia a otras situaciones y cada vez tiene menos hectareaje de banano. Ellos realmente, en cierta forma, parece que quieren salir de la producción de banano poco a poco y de alguna forma se han planteado esa situación. Para China, más o menos, ¿cuáles serían las probabilidades de exportación? Si se incrementa solo en un 100% lo que tenemos ahora embarcando a China, sería fantástico para la producción nacional. No tendríamos cómo abastecerlo, solo en el 100% que estamos actualmente exportando. Recuerde que también ahora están abriendo nuevas rutas comerciales directamente por el Pacífico para China y eso sería importantísimo para nosotros tener embarques directos por esta otra vía. Nosotros, obviamente, como le digo, para tratar de abastecer a China necesitaríamos sembrar todo el Ecuador de banano, eso es imposible, pero de alguna forma eso nos va a ayudar para tener precios regulares durante todo el año, precios que de alguna forma se compadezca con la situación actual de los costos de producción y eso sería muy, muy fuerte, sobre todo para las economías de todos los pueblos que dependen de las fincas bananeras, que realmente son las que se afectan cuando el precio baja. 9:40 a.m. Continuamos aquí en Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista
entrevistando al dirigente de la producción bananera, Franklin Torres, con las preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez. Gracias, Alcides. Arquitecto, usted mencionó hace un momento un tema que me dejó pensando. ¿A qué cree usted que se debe que el gobierno del presidente Lasso no haya prestado atención a los pedidos y realmente tenga una política clara respecto al tema agrícola y del banano y otros productos en general? Para nosotros es muy difícil realmente comprender esta situación. No sabemos por qué cuando los candidatos, al menos de lo que nos ofrecía el señor Guillermo Lasso en campaña, tenía tan clara la situación, tenía tan clara la situación agrícola, tenía tan claro ese apoyo a la ruralidad, como él lo llamó. Y sin embargo, cuando se llegan al poder, lamentablemente, esa nube rosa que se rodean todos los mandatarios, que no les permite ver la realidad, realmente los aleja completamente de la situación que está pasando en el país. Nosotros nos habíamos reunido con el presidente Lasso por 2 ocasiones, le explicamos personalmente lo que estaba pasando y sin embargo no nos atendió, no nos dio atención. Realmente parece que los intereses que había de parte del gobierno nacional estaba dirigido hacia otro lado y no precisamente hacia la producción, hacia el aumento de riqueza del país, hacia el empleo. Recuerde que el sector bananero da empleo a cerca de 300,000 familias directamente y más de 1 millón indirectamente, pero de alguna manera no hemos sido considerados dentro de la política económica de este gobierno. Es lamentable para nosotros porque de alguna forma hemos sido relegados de esta situación y no se nos ha apoyado ni financieramente como debió haber sido la situación ante una evidente crisis que mantenemos. Si usted se da cuenta, la pandemia y la post-pandemia realmente nos afectó durísimo a todos los productores y los productores agrícolas aún más. Tenemos deudas por pagar desde hace 2, 3 años y de alguna forma queríamos aliviar esa situación, pero lamentablemente el gobierno nacional nunca nos dirigió una atención a nosotros y eso realmente nos preocupa. Esperemos que los nuevos mandatarios que se posesionen pronto tengan esa conexión con la ciudadanía, que no pierdan esa conexión con los productores agrícolas, que realmente somos el 50% de la población ecuatoriana, ¿no? Oiga, siempre yo desde chico he escuchado el discurso por parte de candidatos a presidentes, por expertos en el tema agrícola, que realmente Ecuador tiene una tierra que es bendecida. Es una tierra que donde usted planta una semilla de algo, brota la planta o el árbol y por lo tanto el fruto. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de política agropecuaria, agrícola en este caso puntual, con relación al banano, a medida que transitan los gobiernos. Debería haber realmente una política de Estado en eso, pero efectivamente cada gobierno que entra, su nuevo presidente, es como que abandona el campo, cuando ese debería de ser uno de los aspectos más tomados en cuenta, pues realmente el campo es de mano de obra intensiva, como usted bien señala. ¿A qué cree usted que se debe eso? El doctor, el economista Francisco Suet, Alcides, nos dijo aquí en una de sus últimas entrevistas que los presidentes cuando entraban a Carondelet era como que había un fantasma, ¿no es verdad? El fantasma de Carondelet, y entonces todo lo que habían dicho en campaña y todos sus planes llegan a Carondelet y es como que hay un fantasma que los nubla, los transforma y no cumplen nada. Se les olvida. Por favor, arquitecto. Bueno, yo pienso que deberían exorcizar primero el Carondelet para que de alguna forma puedan recordar lo que ofrecen en campaña los candidatos, ¿no? Realmente los ofrecimientos en campaña son muy, muy lindos, muy conquistadores, pero cuando llegan al poder realmente se olvida. Hay cosas tan fáciles de hacer y tan simples y sobre todo tan obvias. ¿Como cuáles, por ejemplo, arquitecto? Por ejemplo, financiar al agro. Oiga, si usted financia al agro adecuadamente, la capacidad que tenemos nosotros de producción sería increíble en todo el sentido. Seríamos realmente lo que algún día decían, abastecedor de toda Latinoamérica. El granero de América. El granero de América.
Exactamente. Y una cosa que decía el economista Suez con el ingeniero Leonardo Escobar en una reunión que tuvimos es algo cierto. Si el agro está bien, el país está bien. Lamentablemente el agro no está bien. Los precios de los productos siempre están por debajo del costo de producción y eso realmente nos afecta. Realmente eso tiene que tomarse en cuenta en los próximos mandatarios que de alguna manera tienen que apoyar al agro debidamente para que esto no vuelva a suceder. Claro. Hugo Fabricio. Muchas gracias, Alcides. Arquitecto, cuénteme, avalamos, mucha gente conoce lo que es el banano normal, el de exportación, y hay el banano orgánico. ¿Cómo están las exportaciones de banano orgánico? Tengo entendido que son de mucho más cuidado porque obviamente no usan fertilizantes. ¿Cómo está el mercado en el exterior? Bueno, el banano orgánico de alguna forma se ha mantenido su nicho de mercado. Obviamente aquí en el país nosotros sí hemos protestado por eso porque de alguna forma se permitió sembrar más hectareaje del debido, sobre todo en la península de Santa Elena, cosa que no es adecuada. No es adecuada por la situación de la península. Usted tiene que comprender que la península no tiene agua, tiene un déficit de agua terrible y de alguna manera el banano es el 90% es agua. Si no tiene agua, el banano no sirve. Nosotros creemos que debe haber un control en el sentido de seguir otorgando permisos de siembra de banano orgánico, porque eso realmente compite ilegalmente con los productores pequeños, sobre todo que son los orgánicos, ¿no? En cuanto a que si no usan fertilizantes, sí usan fertilizantes, sino que usan fertilizantes orgánicos y que de alguna manera son mucho más caros que los fertilizantes minerales, ¿no? Que estamos acostumbrados en la actualidad a tener. Eso realmente, el costo de producción del banano orgánico es mucho más alto, tienen un nicho de mercado diferente y de alguna manera en estos últimos años más bien ellos han ido perdiendo espacio precisamente por esta competencia que ha habido de sembrar bananeras orgánicas, sobre todo en este sector del país, ¿no? ¿Y cuál sería el mejor lugar para esta clase de banano orgánico, arquitecto? Lo que le dije anteriormente, una política agropecuaria del país, impulsar realmente al pequeño productor para que sea más productivo. Si hoy día le pongo una media del país, estaríamos hablando que el país no produce más de 1.800 cajas de hectárea año. Y sin embargo, con esa producción tenemos cerca de 6,5 millones de cajas por semana. Si nosotros subiéramos la producción solo a 2.000 cajas de hectárea año, estaríamos hablando de 8 millones de cajas por semana. Lo que debe hacerse en el país es no seguir sembrando bananos, sino más bien impulsando a sus productores para que aumenten su productividad, con un criterio adecuado, con financiamiento adecuado, con una política agropecuaria que permita de alguna forma tener un precio estable durante todo el año y que eso signifique la estabilidad, la sostenibilidad de los finqueros, que es lo que realmente debería atacarse. Mire que el finquero orgánico, para su información, en la mayor parte del país, son núcleos familiares que trabajan dentro de su finca. Estamos hablando que trabajan ahí el papá, la mamá, los sobrinos, los tíos, Claro, la y familia. eso de alguna manera, esa unidad familiar tiene que salvaguardarse, ¿no? Así es, la política agropecuaria, como usted bien lo dice, es lo que se necesita para que gobiernos que sigan y continúen, se respete la política agropecuaria para los productores, ¿no? Continuamos con el siguiente. Sí, para agradecerle al arquitecto Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano, por haber estado con nosotros. Y la próxima vez los queremos ver aquí, pues, don Franklin, para invitarlo a una tacita de café conquistador, ¿verdad? Claro. No, muy agradecido, don Alcides, a Radio Atalaya. Cuando ustedes me avisen con anterioridad, yo puedo avanzar. Ustedes recuerdan que yo vivo en Ventanas, en la provincia de Los Ríos, y si ustedes me avisan con un par de días de anticipación, yo me organizo y viajo para allá. Yo les agradezco de antemano por la invitación, por la Encantado. entrevista. Muy gentil. Gracias, Buen día. gracias, arquitecto Torres.